La fase es el conductor eléctrico que, por así decirlo, trae el voltaje y se conecta al tornillo que está conectado a la ranura más pequeña. Por otra parte, el conductor eléctrico del neutro no tiene voltaje. Sin embargo, cuando los aparatos eléctricos empiezan a funcionar, por el neutro circula corriente eléctrica y está conectado al tornillo de la ranura más grande. Y por último, la tierra física, o también llamada puesta a tierra, es únicamente para protección de nosotros mismos y de los equipos eléctricos, y está conectada al tornillo de color verde de esta ranura. Aunque cabe recalcar que los aparatos eléctricos solamente requieren para funcionar fase y neutro, y la tierra física es solo para protección. En un portalámparas o socket, el cable neutro se conecta al tornillo que está conectado a la lámina roscada, o también llamado casquillo. El cable de la fase se conecta a un terminal del interruptor, y en el otro terminal se conecta un cable, y el otro extremo del cable se conecta al tornillo que está conectado a la lámina que está en el centro del portalámparas. Este cable azul es el retorno. El retorno es el cable de la fase, pero controlado por el interruptor. Y por último, el cable de fase es el que tiene que ir conectado a los interruptores termomagnéticos, o simplemente cualquier interruptor. Lo que mostré se hace por cuestiones de seguridad. Entonces, la abertura más grande corresponde al neutro, la más pequeña a la fase, y la media circunferencia a la tierra. Por lo tanto, el enchufe de 3 terminales se adapta aquí. El lado del enchufe es la fase, el medio es el neutro, y el último es la tierra. Sin embargo, hay otros enchufes sin esta conexión. Algunos tienen un pin más pequeño para la fase, y otro más ancho para el neutro, claramente diferenciados. Si la polaridad del tomacorriente está invertida, es decir, si el neutro se encuentra en la ranura más pequeña y la fase en la ranura más grande, y conectamos un dispositivo eléctrico, este seguirá recibiendo corriente aunque su interruptor esté apagado. Por el contrario, cuando el tomacorriente está correctamente cableado, el dispositivo solo estará energizado cuando su interruptor esté encendido, y al apagarlo, el dispositivo se desconectará completamente de la corriente. Es relevante destacar que solo algunos dispositivos eléctricos necesitan que la polaridad del tomacorriente esté correctamente configurada, con el neutro en la ranura más grande y la fase en la ranura más pequeña. Si un tomacorriente entra en contacto con el agua, no va a provocar un cortocircuito bien potente así como lo estás imaginando, ya que en realidad no provoca ninguna chispa. Sin embargo, la consecuencia es que obviamente se va a electrificar el agua, y conforme pasa el tiempo se empezará a elevar la temperatura, debido a que el tomacorriente en este caso actúa casi como una resistencia para calentar el agua. Además, es posible conectarle aparatos eléctricos, aunque ten muy en claro que todo esto es muy peligroso, y se está haciendo con propósitos de experimentación. Por otra parte, si la instalación eléctrica tiene el interruptor diferencial, este de manera automática desactiva la energía eléctrica cuando el tomacorriente hace contacto con el agua, y de esa manera se puede evitar un posible accidente. Por último, como dato curioso, los LED tienen la característica de ser capaces de encender cuando tocan el agua electrificada. Se dañaron las orejas de la caja eléctrica de tu tomacorriente o interruptor y los contactos se sueltan. Evite estos problemas utilizando este accesorio de soporte que reemplazarán los agujeros de fábrica de tu caja dañada. Instálalo de la siguiente manera. Ajusta el soporte con esta llave especial incluida en el paquete. Este método es especialmente útil si tienes un tomacorriente dañado en el baño o la cocina, ya que para reemplazarlo tienes que romper los azulejos. ¿Qué opinas de este accesorio? Tal vez te has preguntado por qué se baja la luz cuando conectamos algún aparato eléctrico. Esto sucede porque el aparato eléctrico es de alto consumo y que es algo completamente normal en algunos aparatos. Sin embargo, el problema está en que el tomacorriente está conectado en el mismo circuito de las lámparas. Es por eso que cuando conectamos algo interfiere en la luz de las lámparas. La solución es hacer un circuito únicamente para las lámparas y otro circuito solamente para los tomacorrientes. Como son dos circuitos totalmente independientes, ahora cuando conectemos los aparatos en los tomacorrientes ya no van a interferir en la luz de las lámparas.
Otra solución es aumentar el grosor de los cables, ya que los cables más gruesos pueden transportar más corriente eléctrica, y esto ayuda a evitar que las lámparas bajen su intensidad luminosa. La planeación de las salidas eléctricas en algunas ocasiones puede causar hasta divorcios. Recuerdo que así nos decía un maestro en la escuela que uno hasta en eso tiene que estar pensando a la hora de hacer un planteamiento de las salidas eléctricas, ya que muchas veces, por ejemplo, en una recámara dejas el apagador a un lado de la puerta, que es común en cualquier recámara, pero por ejemplo a la hora de irse a acostar, ahí vienen los pleitos de quién se va a levantar a apagar la luz. Y siempre nos hacía la sugerencia de que siempre pusiéramos un apagador directo a la lámpara a un lado de los burós, estos conocidos como apagadores de escalera. Pero si en tu casa no tienes ese tipo de apagadores, pues con este tipo de controladores puedes convertirlos e incluso hacerlos que sean inalámbricos. Si le agregas uno de estos a la lámpara de tu recámara, ya puedes poner los apagadores estos inalámbricos a un lado de tus burós. Están bastante prácticos e interesantes, considerando que el apagador de escalera es bastante caro por el tema del cableado. ¿Qué les parece? ¿La utilizarían?